Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Whoever took our son, please give him back. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy doy seguimiento a un caso que ha estremecido a todo Estados Unidos y ha desatado fuertes críticas al sistema de justicia: la trágica muerte del pequeño Emanuel Aro, de apenas 7 meses de nacido. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría recordarle que Eni con Más es un proyecto informativo 100% independiente. Necesito su ayuda para seguir difundiendo la verdad. Por eso lo invito a hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video, suscribirse a este canal y activar el icono de la campanita para recibir las notificaciones de todos mis informes. El pasado 14 de agosto, Rebeca Aro denunció que había sido atacada en un estacionamiento en Yucaipa, California. Aseguró que quedó inconsciente y que al despertar, su bebé ya no estaba. Supuestamente había sido secuestrado, pero esa historia resultó ser falsa. Las autoridades aseguran que ahora el pequeño Emanuel había muerto días antes, entre el 5 y el 14 de agosto, y que tanto su madre Rebeca como su padre Jake Aro estuvieron involucrados en su muerte. Los fiscales dicen que el niño fue víctima de abuso prolongado. Sin embargo, desde la cárcel, el padre de Emanuel negó esas acusaciones. En una entrevista con el Southern California News Group, Jake Aro rechazó que el bebé muriera a causa de maltratos, aunque evitó explicar su rol en la desaparición del niño. Solo dijo haber cooperado con los investigadores y reconoció la indignación pública diciendo, y cito, "Las acusaciones son horrendas, así que claro que la gente va a estar alterada. Dios está con nosotros". Pero este caso no es solo doloroso, también es indignante porque hablamos de un bebé indefenso que nunca tuvo la oportunidad de crecer ni de defenderse, y porque Jake Aro ya tenía un historial criminal gravísimo. En 2018 fue acusado de crueldad intencional tras abusar de su hija de apenas 10 semanas de nacida, la pequeña Promise Faith. Aquella bebé llegó al hospital con fracturas en el cráneo, costillas rotas, hemorragias internas y daño cerebral permanente. Convulsionaba y, según un médico, pudo haber muerto sin atención médica inmediata. Jake dijo que la dejó caer accidentalmente en el fregadero mientras la bañaba, pero los doctores concluyeron que sus lesiones no eran compatibles con una caída menor. Eran signos claros de trauma abusivo, maltrato físico y negligencia. Esta niña es producto de su relación con su ex esposa, no con Rebeca. En 2023, Jake Aro se declaró culpable. Los fiscales pidieron cárcel, pero un juez decidió darle libertad condicional y trabajo comunitario. Hoy, el propio fiscal de Riverside County asegura que esa decisión fue un error de juicio escandaloso que terminó costándole la vida a otro niño inocente. Las secuelas de aquel primer abuso infantil son irreparables. Hoy, su hija, de 7 años, padece de parálisis cerebral como resultado del maltrato infantil prolongado. Ahora, Jake y Rebeca Aro enfrentan cargos de asesinato con malicia y de presentar un reporte falso a la policía. Están bajo custodia, cada uno con una fianza de $1 millón. La prioridad de las autoridades es encontrar el cuerpecito del pequeño Emanuel para darle al menos un descanso digno y para que la justicia pueda cerrar este caso. Este caso no solo nos conmueve por la brutalidad del crimen, también abre preguntas muy serias sobre el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que un abusador reincidente estuviera en libertad? ¿Y qué valor tienen realmente las confesiones obtenidas dentro de la cárcel? Para ayudarnos a entender estas interrogantes, contacté al abogado José Pérez. Acá les dejo la entrevista. Abogado Pérez, como siempre, gracias por acompañarme.
Un placer, Eni. Como siempre, Eni, con más, siempre con la verdad. Definitivamente, siempre informando con responsabilidad. Abogado Pérez, ¿qué tan sólida es la confesión de Jake Aro, considerando que fue obtenida mediante un infiltrado en prisión? ¿Podría la defensa alegar manipulación o coerción? Indudablemente, mira, siempre puede haber trampa, lo que llaman entrapment. Es algo que es muy común en la parte criminal, pero también es algo que se utiliza mucho en cortes para sentenciar a personas. En este caso, podría ser utilizada esa declaración de culpable, no necesariamente para probar a ciencia cierta la culpabilidad, pero para demostrar y poner en las mentes del jurado de que efectivamente sí hubo un delito que lo cometieron, de que sí fueron ellos los que mataron al niño. Y si el cuerpo del bebé aún no ha sido encontrado, ¿es suficiente la confesión y las pruebas que tienen las autoridades para sostener un cargo de asesinato en primer grado o incluso asesinato con malicia? Mira, Eni, esa es una pregunta indudablemente que es muy acertada, porque como siempre hemos escuchado desde que vemos todos los programas de series de legales, ¿no? Si no Mm. hay cuerpo, no hay sentencia. Entonces, es muy probable de que no tengan suficiente con una declaración nada más, que fue probablemente engañosa por parte de un infiltrado que tomaron en una cárcel. Quizás no va a ser suficiente para poder sentenciar a esta pareja de abuso, pero acuérdate muy bien de que esto va a estar compuesto con la parte también de la culpabilidad del cargo que tuvo él en el 2023 de otro abuso. Entonces, hay que ver, por supuesto, qué tan lejos está el gobierno, la fiscalía en este caso, para tratar de probar el caso de la muerte de este bebé. ¿Y cuánto peso tiene ese historial de maltrato infantil? ¿Y hasta qué punto podría utilizarse en su caso en su contra durante el juicio? Se puede utilizar porque parte de esa sentencia no es algo que fue hecho bajo sellado, de que no puede ser revelado, por lo tanto es público y notorio, y por lo tanto lo pueden traer a colación para tratar de probar algún tipo de rutina o esquema común de este tipo de personas que son abusadores, cometieron abusos una vez, volvieron a cometer el abuso esta vez. No necesariamente es así, pero lo pueden utilizar para probar un tipo de tendencia. Licenciado Pérez, ¿y qué escenarios legales enfrentan Jake y Rebeca Aro? ¿Podrían recibir quizás cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte en el estado de California? Pero yo creo que la pena de muerte en California es algo que no lo vemos muy común, no lo vemos pasando mucho. Acuérdate que California es uno de los estados demócratas y liberales del país, en el cual no creen en pena de muerte, no creen en matar a una persona para probar de alguna u otra manera de recibir justicia, pero de que estas personas, si las llegan a ser sentenciadas, probablemente van a pasar el resto de su vida en la cárcel, va a ser así. Y eso es una pena de muerte. O sea, tú no necesitas matar a alguien en la silla eléctrica, ponerles una inyección para que tengan una pena de muerte. Si esta persona no va a salir más nunca sin posibilidad de parol, indudablemente es una pena de muerte. Abogado, ¿y por qué, pese a haber sido condenado en 2023 por maltrato infantil grave, Jake Aro nunca fue a prisión? ¿Qué falló en el sistema de justicia? Mira, es muy fácil ahorita ver o tratar de buscar excusas por los cuales una persona va o no va a la cárcel cuando comete un delito. Mira, son muchos factores que entran dentro de consideración cuando hay un delito. A él no le dieron cárcel, le dieron 180 días de probatoria junto con trabajo supervisado. Eso es muy común. Todo depende de si no habían los elementos suficientes, no habían las pruebas, la madre no quería cooperar, las fotos no las tenían, el examen psicológico no lo decía. Es decir, no se sabe qué llevó a esa determinación para al final del día haber dado no cárcel. Por supuesto, es muy fácil ahorita para el fiscal decir, oh, el culpable fue el juez que no lo hizo en aquel momento. No, bueno, precisamente para eso son los jueces, para impartir justicia. Cada vez que un fiscal pida un 10 años para una persona y un juez de 5, eso no quiere decir que no hubo justicia. Hubo justicia basado en lo que había para ese momento, ¿no? Pero es muy fácil ahora ver que una persona cometió un delito o similar y entonces decir, oh, él debió haber estado preso. Pero no somos magos, no tenemos una bolita mágica para poder ver qué iba a pasar en el futuro. Y el hecho de que Rebeca haya inventado una falsa de secuestro, ¿la expone esto al máximo nivel de responsabilidad penal que su esposo? Yo creo que sí, además de eso, acuérdate que también lo están cargando con un misdemeanor, que básicamente es por reportar falsamente el secuestro, falsamente el asalto. Acuérdate que ella dijo
de que la habían asaltado y la habían dejado inconsciente, y de que además de eso, ahí fue cuando no encontró al bebé. Entonces, es todo eso una alevosía y maquiavélica pensamiento de cómo iban a tratar de engañar para no caer como culpables ellos, si en realidad ellos son los culpables. ¿Y podría la defensa quizás intentar reducir los cargos de asesinato con malicia a simplemente homicidio involuntario basándose en la versión de asfixia accidental? Sí, mira, hay muchos elementos que se van a tener que revisar en este caso, y es muy temprano para decir de que si la fiscalía va a poder probar un homicidio culposo o un homicidio, en este caso intencional, cuando ni siquiera tenemos un cuerpo. O sea, es decir, todo depende de cuáles van a ser las negociaciones, pero es muy probable de que efectivamente, si ella llega a declararse culpable, si ella llega a admitir de que efectivamente fue ella la que lo asfixió y llegan a encontrar el cuerpo del bebé, por supuesto pueden haber acuerdos que incluso sea más bajo de un homicidio involuntario. Y licenciado Pérez, ¿cuál cree usted que será el mayor reto para la defensa y para la fiscalía en este caso tan mediático y sensible? Bueno, mira, para la fiscalía lo que lo tiene difícil es que no tienen el cuerpo. Tienen que encontrar el cuerpo, eso es lo primero. Para la defensa, yo creo que una de las cosas que lo tiene más difícil es el abuso anterior, la sentencia del 2023, y aparte de eso, el hecho de que incluso ayer mismo, como pudiste haber visto, ella dijo, yo no quiero estar aquí adentro presa, quiero ir a buscar por mi bebé. Entonces, y si ella fue la que lo mató, imagínate tú, pues, esto es parte de la falsedad, ¿no? ¿Y cree usted que este caso podría sentar un precedente en cómo se manejan futuros juicios de abuso o quizás asesinato infantil? Mira, yo creo que están más agresivos cada día los fiscales con relación a esto, porque se sabe que el abuso doméstico y el abuso contra los hijos existe, y existe diariamente en muchas casas aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que cuando tienes un reporte de que un niño tiene una fractura en unas costillas, tiene unos moretones, llegó a la escuela con un diente salido, y normalmente la excusa es, oh, me caí, me golpeé, se me atravesó una puerta, ya tenemos que empezar a ver un poquito más allá, y yo creo que van a tratar de hacer un nombre en este momento para decir de que si estos padres son culpables de haber matado a este bebé, indudablemente van a tratar de sentenciarlo con el mayor peso de la ley para que otros padres no hagan lo mismo. Y finalmente, licenciado Pérez, precisamente, ¿qué mensaje deja esto al sistema de justicia? El hecho de que un padre abusador reincidente no estuviera en prisión y ahora tengamos a un bebé asesinado. Bueno, efectivamente, parte de lo que es de que hay un sistema de justicia en el cual tenemos que ver los factores que aplican en los diferentes tipos de sentencias, y eso no va a cambiar, ni por este caso ni por los casos que vengan. La realidad es que tiene que tener el juez cierto poder de discreción en qué decidir a favor o qué decidir en contra, cómo tomar una decisión, si es la máxima, la mínima o la media, y eso va a seguir existiendo porque no podemos tener nada más una cuestión donde sea rojo y negro, o blanco y negro, en el cual sea, oh, no, o es 0 o es 10 años. No, tiene que haber un camino en el medio donde se imparta justicia, pero que de todas maneras ambas partes quizás no estén contentas, pero ambas partes recibieron justicia de alguna otra manera. Perfecto, abogado Pérez, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación. Un placer como siempre, Eni, un saludo a ti y a todos tus seguidores. El bebé Emmanuel no tuvo la oportunidad de crecer, ni siquiera de defenderse, y lo que hoy se reclama no es solo justicia, sino también un cambio profundo en la forma en que el sistema protege o deja de proteger a los niños más vulnerables. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo es posible que alguien con un historial de abuso infantil tan grave estuviera en libertad? ¿Falla del juez, del sistema o de ambos? Déjeme su respuesta en los comentarios. Estaré pendiente de leerlas. Y recuerden, si usted sospecha de abuso infantil, puede llamar a la Línea Nacional de Ayuda contra el Abuso Infantil de Child Help al 1-800-422-4453 o visitar la página web que tiene en pantalla www.childhelp.org. Es totalmente gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en más de 170 idiomas. Y si quieren seguir conmigo este análisis a fondo, suscríbanse a este canal y activen la campanita
para no perderse ninguno de mis informes. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.